en la misma caverna, en la misma gruta que nace el Hijo de Dios, también ahí nació Set. La Sagrada Familia va conducida y guiada por Dios a través del Espíritu Santo, que se encuentra ¿dónde? Dentro de una borrequilla, dentro de una burrita que tiene 1 año. Nuestro Señor Jesucristo nació exactamente cuando se cumplieron los 9 meses a partir de la salutación del ángel. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te elegí, irás donde te envié y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que andar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Que la luz, la paz, la gracia, el amor verdadero de nuestro Señor Jesucristo esté esta santa y bella tarde en cada uno de ustedes, tarde, noche, mañana, madrugada, cuando quiera que nos estés observando, mirando, que tengas la oportunidad de compartir estos minutos de formación con los apóstoles de Dios de los últimos tiempos. ¿Y por qué es importante formarnos? Puedes pensar tú, hermano, hermana, que nos estás observando. ¿Por qué es importante la formación? Porque de la formación depende nuestra unión con Cristo. La palabra de Dios es Cristo mismo y la única forma de atravesar los retos, los desafíos, las situaciones de los últimos tiempos es a través de estar unido a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que te unas a la formación de los apóstoles de Dios de los últimos tiempos. En los postreros días, nos dice nuestro hermano San Luis Montfort, vendrán unos apóstoles a reavivar la fe. Y nosotros somos partes de ese movimiento de los apóstoles de los últimos tiempos para la gloria de Dios. Y recuerda que todo esto es con la intención de que Cristo habite verdaderamente en nuestro corazón y en el tuyo. Así que sé bienvenido. Estamos en el episodio número 13. Fíjate, te damos la oportunidad que Dios nos brinda de ya haber caminado 13 escalones hasta el día de hoy. Así que si no has visto alguno de los episodios anteriores, te invitamos a que vayas a nuestro canal de YouTube y retomes la formación que nos ha traído aquí. Y mira qué importante es, hermano, este día. Este día vamos a compartir la revelación divina que hace el Espíritu Santo, nuestra hermana Ana Catalina Emmerich, que es mística beata de la Iglesia Católica, aprobada por la Iglesia Católica. Todo lo que vamos a ver aquí es para la gloria de Dios y ha sido bendecido, una verdadera bendición que tenga la aprobación de la Iglesia Católica, porque son revelaciones que te van a impactar verdaderamente y que van a aumentar nuestra fe. Lo más importante es que todas estas cosas que aprendemos día a día en cada episodio aumenten nuestra fe. Así que vamos a poner mucha atención, vamos a esforzarnos, vamos a ir profundo en la palabra de Dios, porque en los momentos de prueba, de duda, de miedo, de temor, no es verdad que tienes que buscar en tu interior para verdaderamente sacar fuerzas que solamente Dios da al hombre para seguir adelante. Hay momentos en la vida que ya nos rendimos ante tanto problema, ante tanta situación, ante tanto miedo, temor de cosas que la misma vida nos acorrala, que la misma vida nos pone al límite de lo que podemos dar, como el profeta Elías que decía, Señor, ya llévame porque ya no puedo, ya no quiero. Y le decía, hay que seguir, todavía no es el momento, ¿verdad?
Y de hecho, el profeta Elías no muere, Dios se lo lleva, ¿verdad? En un hermoso carro de fuego. Así que, bueno, la gloria de Dios es mucho más grande y hermosa de lo que nuestra mente puede imaginar. Así que, hermanos, sea bienvenido. Vamos a dar inicio, vamos a poner mucha atención a este pasaje que es narrado para la gloria de Dios por nuestra hermana Catalina Emmerich en las visiones que Dios le entrega de la llegada de los peregrinos a Belén. Así que vamos a poner mucha atención. Llegada a Belén. Desde el último alojamiento, Belén distaba unas 3 leguas. Dieron un rodeo hacia el norte de la ciudad, acercándose por el occidente. Se detuvieron debajo de un árbol, fuera del camino, y María bajó del asno, ordenándose los vestidos. José se dirigió con María hacia un gran edificio rodeado de construcciones pequeñas y de patios a pocos minutos de Belén. Había allí muchos árboles. Numerosas personas habían levantado sus carpas en ese lugar. Esta era la antigua casa paterna de la familia de David, que fue propiedad del padre de San José. Habitaban en ella parientes o gente relacionada con José, pero estos no lo quisieron reconocer y lo trataron como a extraño. En esta casa se cobraban entonces los impuestos para el gobierno romano. José entró acompañado de María, llevando el asno del cabestro, pues todos debían darse a conocer cuando llegaban, y allí recibían el permiso para entrar en Belén. La borriquilla no está junto a ellos, va corriendo alrededor de la ciudad. Hacia Muy bien, vamos a hacer un alto aquí, el primer alto. Miren, hermanos, que si no has visto en los episodios anteriores, la familia real, la familia hermosa, la familia más bella que es la Sagrada Familia, va conducida y guiada por Dios a través del Espíritu Santo que se encuentra ¿dónde? Dentro de una burrequilla, dentro de una burrita que tiene 1 año y que no ha sido montada y que no ha tenido novio. Entonces es una burrita especial que Dios ha elegido para que el Divino Espíritu vaya en ella y vaya guiando a los peregrinos, a estos peregrinos que el ángel mismo les ha dicho que tienen que ir de Nazaret, ¿verdad? A Belén, porque los planes de San José eran ir de Nazaret a Jerusalén y de Jerusalén a Belén. A veces los planes de nosotros son hechos con nuestra razón y con nuestra mente, pero los planes divinos, la divina voluntad, se manifiesta en nuestra vida y tenemos que tener la capacidad de obedecer a Dios, ¿verdad? Aunque nuestros planes, dice nuestro Señor Jesucristo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Debemos de renunciar a nuestros proyectos, a nuestros planes, cuando identificamos la voluntad de Dios. Tú tienes el valor de renunciar a tus proyectos, a tus planes, cuando identificas la voluntad de Dios. Bueno, de eso se trata la gloria de Dios que estamos viendo este día. Así que nuestro Señor tiene esa capacidad de obediencia fiel. Y entonces se dirige a la ciudad de Belén. Sube a la Virgen María, ya mirábamos el episodio pasado que va, ¿verdad? Girando, se va molesta por el burrito porque va embarazada, va caminando un tiempo de un lado y luego se gira y que sus pies van detenidos en unas estructuras que hizo San José para que ponga sus pies. Entonces, así van llegando. Y nos dice, empezamos esta narración, eso fue para darles una idea a los que no han visto el episodio anterior, nos dice que llegan y que hay una casa de David en la ciudad de Belén, una casa grande que pertenecía a la familia de David. Y oh, gran sorpresa, esa casa grande, ¿verdad? Ahí vivía la familia de San José, le pertenecía al papá de San José. Porque a veces tenemos la idea, los católicos cristianos,
que la familia, la Sagrada Familia era muy pobre, que por eso nuestro Señor nace en un pesebre. Y con las revelaciones de nuestra hermana la Catalina de América, estamos viendo que no es cierto, no es que fuera pobre. Nuestro Señor San José trabajaba y tenía lo suficiente. Y la mamá, Santa Ana, la mamá de la Santísima Virgen María, era una mujer acomodada que tenía bienes, tenía propiedades y ella ayudaba a la Santísima Virgen María y a San José. Entonces, el detalle surge porque van a empadronarse fuera de su ciudad, fuera de Nazaret, viajan hasta Belén, ¿verdad? Y entonces ahí, pues, San José tiene conocidos, tiene amigos y familiares de, de cuando era niño, de cuando era pequeño, porque recuerden que él sale, ¿verdad? Sale de Belén porque tiene problemas con sus hermanos, ¿verdad? Ya vimos. Regreses, hermano, está muy interesante la vida de San José y lo que hemos visto en los episodios anteriores. Los hermanos de San José bullying, le hacían bullying, incluso lo llegaron a empujar, ¿verdad? Y eso hace que San José se quiera retirar de Belén y de su familia. Entonces, es muy importante aprender todo el contexto, toda la narración que está, ¿verdad? No, más bien que no está esta narración en la Biblia, porque si no, ¿cuánta Biblia sería? De por sí es grande, ¿verdad? Hay mucha gente le tenemos temor a la Biblia porque es demasiado. Entonces, imagínate, pues si hubiera hecho más grande. Por eso Dios le revela a los místicos, como nuestra hermana Ana Catalina Emmerich, todo lo que sucede para los que amamos a Cristo, nos regocijamos y nos gozamos en todos estos detalles y pequeños acontecimientos que aumentan nuestra fe, que nos ayudan a comprender y a entender que ellos eran como tú y como yo, que tenían situaciones complicadas y delicadas y que iban sorteando. Así que vamos a continuar. Qué gran sorpresa para San José regresar a la ciudad y ver la casa de su familia ahora convertida en literal las oficinas de Hacienda, porque ahí están cobrando los impuestos, los judíos, los romanos y también para una parte para el pueblo de Egipto. Vamos a poner mucha atención, vamos a ver qué más dice. El mediodía, donde hay un vallecito, José ha entrado en el gran edificio. María se encuentra en compañía de varias mujeres en una casa pequeña que da al patio. Estas mujeres son bastante benévolas y le dan de comer, pues cocinan para los soldados de la guarnición. Son soldados romanos. Tienen correas que cuelgan de la cintura. La temperatura no es fría, es agradable. El sol se muestra por encima de la montaña, entre Jerusalén y Betania. Desde este lugar se contempla un paisaje muy hermoso. José se halla en una habitación espaciosa, que no está en el piso bajo. Escritos, algunos suspendidos de los muros, los despliegan y leen su genealogía, como también la de María. José parecía no saber que también María, por Joaquín, descendía en línea directa de David. El hombre pregunta dónde se halla su mujer. Hacía unos 7 años que no habían regularizado el impuesto para la gente del país, a causa de cierta confusión y desorden. Este impuesto se halla en vigor desde hace 2 meses. Se pagaba en los 7 años precedentes, pero sin regularidad. Ahora es necesario pagarlo 2 veces. José ha llegado un poco retrasado para pagarlo, pero a pesar de ello lo tratan con cortesía. Aún no ha pagado. Le preguntan cuáles son sus medios de vida. Él responde que no posee bienes raíces, que vivía de su oficio y que además recibía ayuda de su suegra. Hay en la casa gran... Vamos a hacer un cortecito aquí. Escuchen cómo decía. Él vivía de su trabajo, no poseía bienes raíces y recibía ayuda de su santa suegra. Una suegra muy caritativa, muy amorosa, que le daba todo a la Santísima Virgen María y compartía con generosidad.
El que tiene, comparte con generosidad, con amor y humilde y sencillamente, ¿verdad? Sin soberbia y sin orgullo, San José aceptaba la ayuda de Santa Ana. Sí era la vida de nuestro padre adoptivo San José. Cantidad de escribientes y empleados. Arriba están los romanos y los soldados. Veo fariseos, saduceos, sacerdotes, ancianos, cierto número de escribas y otros funcionarios romanos y judíos. No hay ningún otro comité semejante en Jerusalén, pero los hay en otros lugares del país, como Magdala, cerca del lago de Genezaret, a donde acuden a pagar las gentes de Galilea y de Sidón, según creo. Solo aquellos que no tienen bienes raíces, sobre los cuales recae el impuesto correspondiente, tienen que presentarse en el lugar de su nacimiento. Aquí está algo importante. Solo los que no tienen bienes raíces sobre los que cae este impuesto tienen que presentarse en el lugar de nacimiento. A la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué tuvo que ir nuestro padre adoptivo San José y la Virgen María a este viaje, tremendo viaje? Porque debía presentarse, porque no tenía propiedades. Los que no tenían propiedades eran requeridos en su ciudad de origen para pagar este impuesto que hacía 7 años no se había cobrado con regularidad, pero que en los últimos 2 meses los habían empezado a cobrar y San José no había ido porque vivía lejos en Nazaret y ahora por eso está yendo para cumplir con sus obligaciones fiscales. Aquí lo que nos dice, muy importante, es que dentro de nuestro cumplimiento de las obligaciones de este mundo, nuestro Señor nos enseña darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La voluntad de Dios, que es que nazca nuestro Señor Jesucristo en Belén, se cumple a través de la obligación civil o del mundo de que San José debería de pagar ese impuesto en Belén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la voluntad de Dios está ligada a nuestras responsabilidades del mundo. No podemos evadir las responsabilidades que tenemos de este mundo porque en ellas va la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que cumplir con las responsabilidades de este mundo. Por ejemplo, si tenemos hijos, debemos de darles manutención. Tenemos que cumplir con el pago de nuestros impuestos. Tenemos que hacer los trámites, tenemos que registrar nuestros hijos cuando nacen, tenemos que casarnos por el civil, porque en esos actos puede estar inmersa la voluntad de Dios, porque Dios cuenta con que nosotros somos hijos de Dios, que vivimos en este mundo y que le hacemos caso a nuestro Señor Jesucristo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero a veces, como vemos aquí, las actividades del César nos llevan a Dios, porque de Dios de todo se vale, su plan es perfecto y Él sabe lo que tenemos que hacer aquí en el mundo. Así que bueno, así vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar para la gloria de Dios. Pongan mucha atención. Este impuesto será dividido dentro de 3 meses en 3 partes, cada uno con destino diferente. Una parte es para el emperador Augusto, para Herodes y para otro príncipe que habita cerca de Egipto. Habiendo participado en una guerra y teniendo derechos sobre una parte del país, es preciso darle algo. La segunda parte está destinada a la construcción del templo. Me parece que debe servir para abonar una deuda contraída. La tercera debiera ser para las viudas y los pobres, que desde tiempo no reciben nada, pero como casi siempre sucede, aún en nuestra época, este dinero no llega casi nunca a donde debe llegar. Se dan estos buenos motivos para exigir el impuesto.
pero casi todo queda en manos de los poderosos. Cuando estuvo arreglado lo de José, hicieron venir a María ante los escribas, pero no pidieron papeles. Dijeron a José que no era necesario haber traído a su mujer consigo. Añadieron algunas bromas a causa de la juventud de María, dejando al pobre José lleno de confusión. La Sagrada Familia se refugia en la gruta. Vamos a ver cómo llegan a refugiarse a la gruta, al caverna donde nace nuestro Señor Jesucristo. Pero antes vamos a terminar. ¿Escucharon? No era necesario que fuera la Virgen María. No era necesario que fuera la Virgen María para las cuestiones de este mundo, para las cuestiones civiles, pero sí era necesario que fuera porque la Santísima Virgen María sabía, ella conocía, había estudiado las escrituras porque había estado en el templo, ella había sido ofrecida desde pequeña, desde niña al templo y ahí había tenido contacto con las escrituras, ella las conocía, las manejaba muy bien, sabía que el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, debería nacer en la ciudad de David, que es Belén, Belén de Judá, la más pequeña de las ciudades. De ahí salió el Rey de Reyes. Así que vean cómo de las cosas pequeñas Dios hace cosas tan grandes. No demos por sentado que las cosas pequeñas son aburridas o no las tenemos que hacer o las debemos obviar. A veces y muchas veces pasa que en las cosas pequeñas están las cosas trascendentales. Dice nuestro Señor Jesucristo, si no somos fieles en lo pequeño, tampoco vamos a ser fiel en lo importante, en lo grande. Hagamos entonces, hermanos, las cosas pequeñas con amor. Vamos a continuar. Entraron en Belén. Las casas aparecen muy separadas unas de otras. Entraron por entre escombros, como si hubiese sido una puerta derruida. María se quedó tranquila, junto al asno, al comienzo de una calle, mientras José buscaba inútilmente alojamiento entre las primeras casas. Había muchos extranjeros y se veían numerosas personas yendo de un lado a otro. José volvió junto a María, diciéndole que no era posible encontrar alojamiento, que debían penetrar más dentro de la ciudad. Caminaban llevando José al asno del cabestro, y María iba a su lado. Cuando llegaron a la entrada de otra calle, María permaneció junto al asno, mientras José iba de casa en casa, pero no encontró ninguna donde quisieran recibirlos. Volvió lleno de tristeza al lado de María. Esto se repitió varias veces, y así tuvo María que esperar largo rato. En todas partes decían que el sitio estaba ya tomado, y habiéndolo rechazado en todas partes, José dijo a María que era necesario ir a otro lado en donde, sin duda, encontrarían lugar. Retomaron la dirección contraria a la que habían tomado al entrar y se dirigieron hacia el mediodía. Siguieron una calleja que más parecía un camino entre la campiña, pues las casas estaban aisladas sobre pequeñas colinas. Las tentativas fueron también allí infructuosas. Llegados al otro lado de Belén, donde las casas se hallaban aún más dispersas, encontraron un gran espacio vacío, como un campo desierto en el poblado. En él había una especie de cobertizo, y a poca distancia un árbol grande, parecido al tilo, de tronco liso, con ramas extendidas, formando techumbre alrededor. José condujo a María bajo este árbol y le arregló un asiento con los bultos al pie, para que pudiera descansar, mientras él volvía en busca de mejor asilo en las casas vecinas. El asno quedó allí con la cabeza pegada al árbol. María, al principio, permanecía de pie, apoyada al tronco del árbol. Su vestido de lana blanca, sin cinturón, caíale en pliegues alrededor. Tenía la cabeza cubierta por un velo blanco. Las personas que pasaban por allí la miraban, sin saber que su Salvador, su Mesías,
estaba tan cerca de ellos. Qué paciente, qué humilde y qué resignada estaba María. Tuvo que esperar mucho tiempo. Por fin sentóse sobre las colchas, poniéndose las manos juntas en el pecho, con la cabeza baja. José regresó lleno de tristeza, pues no había podido encontrar posada ni refugio. Los amigos de quienes había hablado a María apenas si lo reconocían. José lloró y María lo consoló con dulces palabras. Fue una vez más, de casa en casa, representando el estado de su mujer, para hacer más eficaz la petición, pero era rechazado precisamente también a causa de eso mismo. Bueno, hermanos, bueno, miren, si están comprendiendo lo que dice la lectura, ¿verdad? Qué momento tan impactante, el momento en que regresa. Tiene que decirle a la Santísima Virgen María que no hay lugar. Imaginen, nuestro Señor San José todo el camino le venía hablando a la Santísima Virgen María de su ciudad, ¿verdad? En Belén yo conozco, y mis amigos, y mis familiares, y cuando veas el árbol, cuando veas aquí, cuando veas allá, hoy te va a encantar, Santísima Virgen María, porque yo soy de Belén. Él va y recorre casa por casa, y nos dirá nuestra hermana Ana Catalina Emmerich como la narración vemos que son casitas aisladas y que están en pequeñas colinas. Eso quiere decir que era un lugar como de cerritos en donde va subiendo poco a poco. Imagina el cansancio. Ellos vienen de 3 leguas, vienen de lejos, vienen incómodos, ya se quieren descansar, se quieren refrescar, quieren lavarse la cara, quieren sentarse, quieren estar a gusto, pero no han podido. Nuestro Señor San José va casa por casa, primero con amigos y familiares, y no hay lugar. Hay mucha gente, hay muchos extranjeros porque están viniendo al pago de impuestos, al censo. ¿Y qué sucede? Que nuestro Señor San José va quemando sus oportunidades y se le terminan y empieza ya de una manera desesperada a ir casa tras casa, tras casa, tras casa y encuentran un lugar. Nos dice que en una parte, en una planicie, encuentran un árbol grande. Ahí le pone unos costalitos a la Santísima Virgen. ¿Y qué hace la Santísima Virgen? Orar. Vean la postura mariana, ¿verdad? Con las manos pegadas en el pecho y la cabeza hacia abajo de una forma de oración. San José es impulsado por la oración de la Santísima Virgen María para no desfallecer. Ella ora por encontrar un lugar, cualquiera que éste sea. Fíjense la diferencia. San José busca lo que él considera que es propio para la Santísima Virgen María. Y la Santísima Virgen María ora porque se haga y se cumpla la voluntad de Dios. A veces nuestros planes no van a ir en concordancia con la voluntad de Dios y tenemos que tener la humildad y la sencillez que tiene la Santísima Virgen María de aceptar cualquiera que sea la voluntad de Dios. Eh, Obviamente San José quiere darle un buen lugar, un buen espacio y que esté atendida porque está embarazada y él sabe que va a tener a nuestro Señor Jesucristo en esas fechas. Él quiere lo mejor, obviamente, para ella, pero lo mejor es la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea, porque por eso es la divina voluntad, la voluntad de voluntades. Lo que Dios planea es muchísimo mejor que lo que nosotros podamos imaginar, porque Él es Dios y solamente hay uno. 3 personas, ¿verdad? 3 personas en una misma divinidad, 3 personas en una misma voluntad. No es, y Él es el único y Él es poderoso. Lo que nosotros podamos imaginar con esta pequeña cabecita
no se compara con lo que Dios tiene previsto para ti y para mí. Por eso debemos discernir, a ejemplo de la Santísima Virgen María, en la oración, en la humildad. Señor, enséñame cuál es tu voluntad. Revélame tu divina voluntad y yo seré dócil y fiel en aceptarla, amarla y darte gracias, bendecirte, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. ¡Qué humildad! San José llega a tal grado que llora, hermanos. Imaginen a San José en esa escena tan dramática, llorando porque siente que le ha fallado a la Santísima Virgen María, que todo lo que le dijo no lo ha podido cumplir, todo lo que le habló de Belén se ha derrumbado, se ha caído, todos sus planes y sus proyectos, sus conocidos, se cayó, se desvaneció, porque no es el plan de Dios. Y aquí podemos discernir algo muy importante. ¿Por qué Dios no les dijo que nadie los iba a recibir? ¿Por qué Dios no les advirtió que todo iba a estar lleno? ¿Por qué Dios permite y deja que San José vaya buscando de lugar en lugar? A veces tú y yo nos preguntamos eso. ¿Por qué Dios permite que sucedan esas cosas? ¿Por qué no recibimos, verdad, la respuesta? Porque nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios. Porque nosotros tenemos que trabajar. Porque San José, ¿verdad? Dios le dio la instrucción y él lo hizo como pudo. Pero en la formación de los apóstoles de Dios de los últimos días, a ejemplo de la Virgen María, ¿verdad? Que está de blanco y nosotros también usamos bata blanca porque el blanco es el color de Dios, oramos antes. Cuando tenemos una situación importante, un examen profesional, un examen médico, cualquier situación, Dios nos enseña a los apóstoles de Dios y a ti que debemos orar antes de mover un dedo. Antes de mover un dedo para irme a mi trabajo, debo de hacer oración. Debo de consagrar mi día. Debo de pedir la guía, la luz y la unción del Espíritu Santo para que me proteja. Recuerden que el Espíritu Santo es el protector. Así que debemos de orar la consagración al Espíritu Santo antes de salir de casa, antes de poner un dedo en movimiento, un pie para hacer lo que tenga que hacer. Debemos orar y consagrarnos. Eso es vital, eso es importante, hermanos. Eso tenemos que tenerlo de enseñanza. Porque si no, vamos a pasar y a sufrir lo mismo que San José. Vamos a hacerlo con nuestra mente, con nuestros planes, con nuestra razón, pero lo divino y lo espiritual va más allá de eso. Tenemos que ser guiados y tomados por el Espíritu Santo. Tú eres bautizado, tienes el Espíritu de Dios. Conságrate, ora y Dios te va a guiar y te va a iluminar en tu vida día a día. Todos los días, en la primera media hora de que despiertes, los apóstoles de Dios hacemos 5 oraciones. La oración a San Miguel Arcángel, consagración al Espíritu Santo, Padre nuestro, Dios te salve María y gloria. Te lo recomendamos. Hazlo en la primera media hora para que tu día sea bendecido y para que seas guiado por el Espíritu Santo y no desfallezcas buscando y buscando, sino que seas guiado como nuestro Señor Jesucristo guía a sus discípulos. Ve y busca, verás al hombre que lleva un cántaro, síguelo y dile, así actúa el Espíritu Divino. El Espíritu Divino guía directo, recto a la voluntad de Dios y no te pierdes y no hay falla ni desperdicio. Así que dóciles, eso es ser dócil a la acción de Dios. Y lo que te guíe y diga el Espíritu Santo, eso hay que hacer. Renuncia a ti mismo. Busca la voluntad divina, la divina voluntad de Dios
y hagámoslo de una forma concreta. Por último, en esta parte, nuestro Señor San José se disfraza, se pone algo para demostrar que su esposa está embarazada y que así lo acepten, y por esta misma razón no es aceptado, porque una mujer embarazada, pues es algo delicado, ¿verdad? El niño cuando nazca va a llorar, necesita medicina, medicamento, cuidados, y ahorita no hay tiempo, porque hay mucha gente, hay mucho movimiento, hay mucho extranjero y nadie quiere batallar con una embarazada. Entonces, la misma causa de que por qué él pide el alojamiento es porque se lo niegan. Entonces, vamos a continuar, vamos justo a la mitad, así que vamos bien, continuamos. El paraje era solitario. No obstante, algunas personas se habían detenido mirándola de lejos con curiosidad, como sucede cuando se ve a alguien que permanece mucho tiempo en el mismo sitio a la caída de la tarde. Creo que algunos dirigieron la palabra a María, preguntándole quién era. Al fin volvió José, tan conturbado que apenas se atrevía a acercarse a María. Le dijo que había buscado inútilmente, pero que conocía un lugar fuera de la ciudad donde los pastores solían reunirse cuando iban a Belén con sus rebaños, que allí podrían encontrar siquiera un abrigo. José conocía aquel lugar desde su juventud. Cuando sus hermanos lo molestaban, se retiraba con frecuencia allí para rezar fuera del alcance de sus perseguidores. Cuando sus hermanos lo molestaban, San José se retiraba a las cavernas para orar lejos de sus perseguidores. San José desde joven conocía ese lugar de esas cuevas, esas cavernas, donde nacerá el Hijo de Dios. Así que miren qué importante y qué trascendente. ¿Por qué San José recuerda? ¿Por qué San José recuerda esa etapa de su niñez? Por la imagen que vemos ahí, por la Santísima Virgen que está en oración. Por eso es importante la oración de la intercesión cuando alguien está en un momento. La Santísima Virgen, ¿qué creen que ella sintió al ver a San José que no conseguía hospedaje y que no había ya forma de que los recibieran? Compasión de su esposo, ¿verdad? Porque está llorando. Su esposo delante de ella está llorando de impotencia, de que no ha podido conseguir un lugar. Entonces, ¿qué hace la Santísima Virgen María? Ora una oración más intensa, más profunda, pidiéndole a Dios que los ayude, pero sobre todo que ayude a su esposo, porque lo ve intranquilo, porque lo ve impaciente, porque lo ve desesperado, porque lo ve mal, lo ve triste, lo ve llorando. ¿Qué hace? Ora por él. Qué importante es la oración de intercesión, hermano y hermana. Debemos orar por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos. Cuando lo mires mal, cuando lo mires en un problema, debemos de orar. A ejemplo de la Virgen María, une tus manos, baja tu cabeza y encomienda a Dios la situación. Señor, te encomiendo a mi esposo. Mira que está muy atareado, muy abrumado con sus problemas. Dale tu Espíritu Santo. El dinero, la salud, ¿verdad? Alguna enfermedad, algún problema en el trabajo, alguna situación con el carro, con el vecino. Debemos de interceder por nosotros mismos y por nuestro prójimo y por nuestros enemigos. A veces vemos un choque en la carretera, ¿verdad? Vamos viajando y vemos un choque, Señor, tus manos. Señor, bendice a estas personas que estén bien. Lo material no importa. Te pedimos por la salud de estos hermanos que acaban de chocar. Hay que orar, hay que interceder por las necesidades. Debemos de ser como el buen samaritano. No nos debe importar si es rojo, alemán, judío, si habla inglés, español, si es rico, pobre, si es delgado, si está llenito, si está gordito. Eso no nos debe importar. Nos debe importar que son nuestros hermanos, porque todos somos
hijos de Dios, ¿verdad? Y hay una necesidad. Va a haber muchos problemas, va a haber muchas situaciones. La oración es lo que nos va a ayudar y nos va a poner en sintonía con Dios. Mira, hermano, muchas personas están hablando en el internet de lo que viene en el fin del mundo. Y los apóstoles de Dios de los últimos tiempos estamos hablando del evangelio y profundizando más en el evangelio. ¿Por qué? Porque no vamos a estudiar la enfermedad, vamos a estudiar la solución. Y la solución, estamos viendo que para este problema tan grande que no había donde naciera el Mesías, el Hijo de Dios, el unigénito, la clave fue la oración. San José está desesperado, abrumado. La Santísima Virgen en ese momento se pone a orar. No empieza a gritar y empieza a regañarlo, ¿verdad? No, pues tú mira dónde me trajiste, ¿por qué no lo planeaste? Mira, todo está fallando, este error es tuyo, mira cómo me tienes, ya quiero descansar. No reprocha, no es una esposa que reproche, que martirice más al pobre hombre que lo ve desesperado, está llorando delante de ella y no lo abruma más. ¿Qué hace? Ora. Cuando vengan los eventos, las situaciones, los problemas, los días de oscuridad, el meteorito, venga lo que venga, y alguno de ustedes en su familia se abrume, se llene de miedo, de pánico, ¿qué tenemos que hacer? Pues si no hemos sido formados, si no hemos visto estos videos, si no hemos profundizado el evangelio, si no hemos visto el testimonio de la Santísima Virgen María, qué es lo que hace ella en esos momentos, pues no vamos a hacer nada. Pero si hemos sido formados, si hemos visto, cuando vengan estos eventos y más, y lo que venga, vamos a hacer lo mismo. Vamos a mantener la paz de Cristo en nosotros. Vamos a unir nuestras manos y vamos a orar a Dios Padre. La oración es poderosa. La oración y la intercesión puede levantar a alguien de una enfermedad. Pero si lo creemos en nuestro corazón, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ustedes van a hacer lo mismo que yo y más. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Espíritu de Dios. Es el Espíritu del Padre y del Hijo que verdaderamente hace una habitación en ti y en mí. Y no importa lo que venga, así venga lo que venga, vamos a atravesar la oscuridad, porque la luz está en ti y está en mí. Somos una, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Nosotros somos una lámpara. Él es la luz, Él es la verdad. Pero si la luz y la verdad está en nosotros, ¿qué haces tú para atravesar la oscuridad de tu casa? Pues enciendes la luz, prendes la luz, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que encender la luz a través del Espíritu Santo, a través de la consagración. Enciende la luz cada día. No vivas en tinieblas, no andes perdido. Enciende la luz. En la primera media hora, activa al Espíritu Santo en tu vida a través de la divina consagración al Espíritu Santo y del amor a la palabra y del amor a Cristo para que Él vaya delante de nuestra vida y el Espíritu Santo nos tome y nos guíe, nos ilumine. Continuamos. Decía José que si los pastores volvían, se arreglaría fácilmente con ellos, que venían raramente en esa época del año. Añadió que cuando ella estuviera tranquila en aquel lugar, él volvería a salir en busca de alojamiento más apropiado. Salieron, pues, de Belén por el este, siguiendo un sendero desierto que torcía a la izquierda. Era un camino semejante al que anduvieran a lo largo de los muros desmoronados de los fosos de las fortificaciones derruidas de una pequeña ciudad. Se subía un tanto al principio, luego descendía por una ladera de un montecillo, y los condujo en algunos minutos al este de Belén, delante del sitio que buscaban, cerca de una colina o antigua muralla que tenía delante algunos árboles, terebintos o cedros de hojas verdes. Otros tenían hojas pequeñas, como las del bojo.
Descripción de la gruta de Belén. En la extremidad sur de la colina, alrededor de la cual torcía el camino que lleva al Valle de los Pastores. Muy bien, aquí brevemente, hermanos, va a haber una descripción de la gruta de Belén, pero vamos a ver cómo era un sistema de grutas. Eran grutas que estaban eh, una con otra. De hecho, más adelante vamos a poner un planito de cómo estaba la gruta. Era un sistema de grutas. Entrabas a la gruta, pero interconectaba con otra gruta. No era una gruta única, ¿verdad? Siempre hemos pensado que era la gruta de Belén, pero era un sistema de grutas. Incluso, ¿verdad? Venía del tiempo de nuestro padre Abraham. Vamos a escuchar cómo en una parte del sistema de grutas, ¿verdad? Inclusive hay un evento que sucedió, pero no lo vamos a decir para que lo pongan ustedes en su consideración y pongan mucha atención. Entonces, no era una gruta única, era un sistema de grutas. Estaba la gruta en la cual José buscó refugio para María. Había allí otras grutas abiertas en la misma roca. La entrada estaba al oeste, y un estrecho pasadizo conducía a una habitación redondeada por un lado, triangular por otro, en la parte este de la colina. La gruta era natural, pero por el lado del mediodía, frente al camino que llevaba al Valle de los Pastores, se habían hecho algunos arreglos consistentes en trabajos toscos de mampostería. José volvió a abrirla para mayor comodidad. Saliendo por allí hacia la izquierda, había otra abertura más amplia, que llevaba a una cueva estrecha e incómoda a mayor profundidad, que terminaba debajo de la gruta del pesebre. La entrada común a la gruta del pesebre miraba hacia el oeste. Desde el lugar se podían ver los techos de algunas casitas de Belén. Saliendo de allí y torciendo a la derecha, se llegaba a una gruta más profunda y oscura, en la cual hubo de ocultarse María alguna vez. Delante de la entrada, al oeste, había un techito de juncos apoyado sobre estacas que se extendía al mediodía y cubría la entrada de ese lado, de modo que se podía estar a la sombra delante de la gruta. En la parte meridional tenía la gruta 3 aberturas, con rejas por arriba, por donde entraba aire y luz. Una abertura semejante había en la bóveda de la misma roca. Estaba cubierta de césped y era la extremidad de la altura sobre la cual estaba edificada la ciudad de Belén. Pasando del corredor, que era más alto, a la gruta, formada por la misma naturaleza, había que descender más. El suelo en tomo de la gruta se alzaba, de modo que la gruta misma estaba rodeada de un banco de piedra de variable anchura. Las paredes de la gruta, aunque no completamente lisas, eran bastante uniformes y limpias, hasta agradables a la vista. Al norte del corredor había una entrada a otra gruta lateral más pequeña. Pasando delante de esta entrada, se hallaba el sitio donde José solía encender fuego. Luego la pared daba vuelta al noreste en la otra gruta, más amplia, situada a mayor altura. Allí he visto más tarde el asno de José. Detrás de este sitio había un rincón bastante grande, donde cabía el asno con suficiente forraje. En la parte este de esta gruta, frente a la entrada, fue donde se encontraba la Virgen Santísima cuando nació de ella la luz del mundo. En la parte que se extiende al mediodía estaba colocado el pesebre donde fue adorado el niño Jesús. El pesebre no era sino una gamella excavada en la piedra misma, destinada a dar de beber a los animales. Encima tenía un comedero, con ancha abertura, hecho de enrejado de maderas y alzado sobre 4 patas, de modo que los animales podían alcanzar cómodamente el heno o el pasto colocado allí. Para beber no tenían más que agachar la cabeza al bebedero de piedra que estaba debajo. Delante del pesebre
Hacia el este de esta parte de la gruta estaba sentada la Virgen con el niño Jesús cuando vinieron los tres reyes a ofrecerle sus dones. Saliendo del pesebre y dando vuelta al oeste en el corredor delante de la gruta, se pasaba por frente a la entrada meridional antedicha y se llegaba a un sitio donde hizo José más tarde su habitación, separándola del resto mediante tabiques de zarzos. En ese lado había una cavidad donde él depositaba varios objetos. Afuera, en la parte meridional de la gruta, pasaba el camino que conducía al Valle de los Pastores. Diseminadas por las colinas, veíanse casitas y en el llano cobertizos con techos de cañas, sostenidos por estacas. Delante de la gruta la colina bajaba a un valle sin salida, cerrado por el norte, ancho de más o menos medio cuarto de legua. Había allí zarzales, árboles y jardines, atravesando una hermosa pradera, donde había una fuente y pasando bajo los árboles alineados con simetría, se llegaba al este del valle, en el cual se encontraba una colina prominente y en ella la gruta de la tumba de Maraja, la nodriza de Abraham. Se llama también la gruta de la leche. Vemos que hasta una fuente, ¿verdad? Hasta una fuente tiene esa zona. Es un lugar hermoso, sencillo. Es una caverna, es un sistema de cavernas, pero es un lugar hermoso en donde el patriarca Abraham colocó la tumba de su nodriza. Entonces es un lugar de mucha tradición. Por algo Dios lo eligió para ser el lugar de nacimiento del Hijo de Dios. La Virgen Santísima se refugió allí con el niño Jesús repetidas veces. Sobre esta gruta había un gran árbol, alrededor del cual veíanse algunos asientos. Desde aquí se podía contemplar a Belén mejor que desde la entrada de la gruta del pesebre. He sabido muchas cosas de la gruta del pesebre, sucedidas en los antiguos tiempos. Recuerdo, entre otras, que Set, el niño de la promesa, fue concebido y dado a luz en esta gruta por Eva, después de un periodo de penitencia de 7 años. Qué hermosa revelación, hermanos. Tenemos que estar agradecidos con Dios por todo lo que nos comparte y nos enseña a través de las revelaciones de nuestra hermana Ana Catalina Emmerich. En la misma gruta, ¿verdad? Dice que Set fue concebido y también nació Set, hijo prometido para que viniera después de Caín, después de Abel. Caín había matado. Y esto es muy importante porque hay muchas situaciones, muchas teorías, ¿verdad? Pero con esto confirmamos que existió Caín, que existió Abel y que Set también existió, ¿verdad? Por eso es importante la revelación, por eso es importante la formación, el estudio, el análisis de la palabra de Dios, pero sobre todo profundizar con las revelaciones místicas aprobadas por la iglesia. Entonces, en la misma caverna, en la misma gruta que nace el Hijo de Dios, también ahí nació Set, después de un periodo de penitencia de Adán y de Eva de 7 años. Recuerden que el número 7 es un número importante en las cosas de Dios. Después de penitencia de 7 años, Set, el hijo de la promesa de Adán y Eva, nace también en la misma gruta que nuestro Señor Jesucristo. Si ya lo sabías, te felicito en el nombre de Dios. Y si no lo sabías, demos gracias a la gloria de Dios que estamos viviendo en este episodio. Fue allí donde un ángel le dijo que le daba a Dios a Set en lugar de Abel. Aquí fue escondido y alimentado Set,
y en la gruta de Maraja, pues sus hermanos querían quitarle la vida, como los hijos de Jacob lo intentaron con José. Set también quería ser desvivido por sus hermanos y fue escondido también en la gruta. Qué importante es la revelación. Esa gruta es muy importante para Dios. En una época muy lejana, donde he visto que los hombres vivían en grutas, pude verlos a menudo haciendo excavaciones en la piedra para poder habitar y dormir cómodamente en ellas con sus hijos, sobre pieles de animales o sobre colchones de hierbas. La excavación hecha debajo de la gruta del pesebre puede haber servido de lecho a Set y a los habitantes posteriores. No tengo ya certeza de estas cosas. Recuerdo también haber visto en mis visiones de la predicación de Jesús que el 6 de octubre el Señor, después de su bautismo, celebró la festividad del sábado en la gruta del pesebre, que los pastores habían transformado en oratorio. Abraham tenía una nodriza llamada Maraja, muy honrada por él y que llegó a edad muy avanzada. Esta nodriza seguía a Abraham en todas partes montada en un camello, y vivió a su lado, en Sucot, mucho tiempo. En sus últimos tiempos lo siguió también al Valle de los Pastores, donde Abraham había alzado sus carpas en los alrededores de la gruta. Habiendo pasado los 100 años, y viendo llegar su última hora, pidió a Abraham que la enterrara en esa gruta, acerca de la cual hizo algunas predicciones, y a la que llamó Gruta de la Leche o Gruta de la Nodriza. Sabía la nodriza de alguna manera, por revelación divina, que esa gruta sería muy importante en el futuro. Por eso decide ser enterrada ahí, para ser partícipe de la gloria de Dios. Esa es la fe, hermanos, esa es la fe, qué hermosa fe de querer estar en las cosas de Dios, aunque ya haya partido, tenía alguna revelación y por eso decidió y le dijo, quiero que me entierres en esta gruta, sabiendo lo que iba a suceder, la gloria de Dios en ese lugar. Qué hermoso y qué bello es conocer las cosas de Dios. Aconteció en ella un hecho milagroso que he olvidado, y brotó allí una fuente del suelo. La gruta era entonces un corredor estrecho y alto, abierto en una piedra blanca, no muy dura. Una cosa más para la gloria de Dios. La gruta, ¿verdad? Sucedió un acontecimiento que nuestra hermana Ana Catalina, pues ya no se acuerda, ¿verdad? Porque son muchísimas cosas las que Dios le revela, pero sucedió un acontecimiento milagroso para Dios. Y Dios hizo brotar del suelo una fuente. Esa fuente es milagrosa porque no estaba la fuente, brotó por un acontecimiento para la gloria de Dios. Entonces vemos cómo Set, como la nodriza del padre Abraham, tienen que ver con esa gruta y el Hijo de Dios. Esa gruta es muy importante. Esa gruta se convirtió en un oratorio por parte de los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos dice que en su vida pública, después de su bautizo, fue a ese lugar. Así que qué hermoso, qué hermosa es la gloria de Dios y qué hermoso es conocer cuando Dios mismo nos revela sus misterios. Como les digo, si ya lo sabían, hermanos, pues felicidades. Y si no, hay que aumentar, ¿verdad? Nuestra experiencia de Dios a través de la formación. Formación, formación, formación. Y Dios nos regala para nuestra vida, en nuestra fe, cosas maravillosas y hermosas y vamos comprendiendo un poquito más la gloria de Dios. Continuamos, ya vamos a terminar. De un lado había una capa de esta materia que no alcanzaba hasta la bóveda. Trepando sobre esta capa de materia, se podía llegar hasta la entrada de otra gruta más alta. La gruta fue ensanchada más tarde, puesto que Abraham hizo excavar su parte lateral para la tumba de Maraja. Sobre un gran bloque de piedra había una especie de gamella, también de piedra, sostenida por patas cortas y gruesas.
Quedé muy asombrada al no ver nada de esto en tiempos de Jesucristo. Esta gruta de la tumba de la nodriza tenía una relación profética con la madre del Salvador, al alimentar allí oculto a su hijo, al cual perseguían, pues en la historia de la juventud de Abraham se halla también una persecución figurativa de ésta, y su nodriza le salvó la vida ocultándolo en la gruta. Una figura prefigurativa de lo que sería más tarde la persecución. La misma Virgen María se tenía que esconder y la nodriza se escondía, ¿verdad? Con el padre Abraham porque lo querían matar y se fue a esconder precisamente a esa misma gruta. ¿Cómo es, verdad? ¿Cómo es la gloria de Dios? ¿Cómo es la gloria de Dios? Y cómo la mujer, ¿verdad? Lucha por la vida. La nodriza luchó por la vida de Moisés. La Virgen María luchó por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y qué importante cómo se traduce hoy con el aborto, porque hoy la mujer no está luchando por la vida. Imagínense, no hubiera habido un Abraham, no hubiera habido nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos. ¿Cuántos profetas, cuántas vidas están yendo en los abortos? ¿Cuántos personajes, cuántos hijos de Dios eh, que tal vez hubieran eh, vivido una vida santa, que hubieran dado la gloria a Dios, se están interrumpiendo porque estamos decidiendo mal como humanidad? El aborto es terrible, el aborto no es del agrado de Dios. Miren cómo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se lucha por la vida, se lucha por la vida. Así que, bueno, pues esto es algo muy, muy importante y muy trascendente. La lucha por la vida que se hace, ¿verdad? Cómo luchó la nodriza y cómo luchó la Virgen María. Esta gruta era desde tiempos de Abraham lugar de devoción, sobre todo para las madres y nodrizas. En esto había algo de profético, pues en la nodriza de Abraham se veneraba, en figura, a la Santísima Virgen, lo mismo como Elías la había visto en aquella nube que traía la lluvia y le había dedicado un oratorio en el monte Carmelo. Maraja había cooperado en cierta manera al advenimiento del Mesías, habiendo alimentado con su leche a un antepasado de María. No puedo expresar esto bien, pero todo era como un pozo profundo que iba hasta la fuente de la vida universal y del que siempre se sirvieron, hasta que María surgió como única fuente de agua limpia e inmaculada. El árbol que extendía su sombra sobre la gruta, desde lejos parecía un gran tilo. Era ancho por abajo y terminaba en punta. Era un terebinto. Abraham se encontró con Melquisedec debajo de este árbol. No recuerdo ahora en qué ocasión. Este coposo árbol tenía algo de sagrado para los pastores y las gentes de los alrededores. Les gustaba descansar bajo su sombra y orar. No recuerdo bien su historia, pero creo que el mismo Abraham lo plantó. Junto a él había una fuente donde los pastores iban por agua en ciertas ocasiones y le atribuían virtudes singulares. A ambos lados del árbol habían levantado cabañas abiertas para descansar, y todo esto estaba rodeado de un cerco protector. Más tarde, he visto que Santa Elena hizo construir ahí una iglesia, donde se celebró la Santa Misa. Terebinto que mismo Padre Abraham plantó y que en ese árbol tuvo un encuentro con otro grande de la historia de la salvación, con Melquisedec. Hablar de Melquisedec, hermanos, es hablar de cosas y de personajes mayores en la palabra de Dios. Pues en algún momento vamos a hacer algún video con la revelación de Ana Catalina Emmerich de Melquisedec, porque es verdaderamente impresionante de la
orden de sacerdotes de Melquisedec es nuestro Señor Jesucristo. Así que Melquisedec para Dios es alguien importante. Nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote de nosotros los católicos. Es el Hijo de Dios, nuestro sumo sacerdote, el que se ofrece y nos ofrece con él al Padre, ¿verdad? Tenemos que ir ofrecidos con nuestro Señor Jesucristo. Así que qué importante la gloria de Dios, qué importante es el estudio. Vamos entonces a la recta final, vamos a terminar este video. José y María se refugian en la gruta de Belén. Era bastante tarde cuando José y María llegaron hasta la boca de la gruta. La borriquilla, que desde la entrada de la Sagrada Familia en la casa paterna de José había desaparecido corriendo en torno de la ciudad, corrió entonces a su encuentro y se puso a brincar alegremente cerca de ellos. Viendo esto la Virgen dijo a José: «¿Ves? Seguramente es la voluntad de Dios que entremos aquí». Como la Virgen habla y le dice a San José, ¿ves? Es muy probablemente, casi seguro, que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la borriquilla de un año había desaparecido desde que habían entrado a la casa de la familia paterna de San José. Desapareció la borriquilla porque no era la voluntad de Dios que estuvieran ahí. Y cuando están entrando ya a la gruta, entonces aparece de nuevo la borriquilla, ¿verdad? Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, qué hermoso, qué importante es todo este estudio, este análisis, ¿verdad? De los escritos de nuestra hermana Ana Catalina Emmerich. La manifestación del Espíritu Santo a través de una borriquilla humilde y sencilla que les dice, sí, aquí Dios quiere que nazca el Rey de Reyes, el Mesías, el que transforma el mundo y la humanidad, nuestro espíritu y nuestra alma, y nos lleva al Padre. El Rey de Reyes nacerá en esa gruta que es un sistema de grutas, es de lo que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a ver cómo termina. José condujo el asno bajo el alero, delante de la gruta. Preparó un asiento para María, la cual se sentó mientras él hacía un poco de luz y penetraba en la gruta. La entrada estaba un tanto obstruida por atados de paja y esteras apoyadas contra las paredes. También, dentro de la gruta, había diversos objetos que dificultaban el paso. José la despejó, preparando un sitio cómodo para María por el lado del oriente. Colgó de la pared una lámpara encendida e hizo entrar a María, la cual se acostó sobre el lecho que José le había preparado con colchas y envoltorios. José le pidió humildemente perdón por no haber podido encontrar algo mejor que este refugio tan impropio, pero María, en su interior, se sentía feliz, llena de santa alegría. Cuando estuvo instalada María, José salió con una bota de cuero y fue detrás de la colina, a la pradera, donde corría una fuente, y llenándola de agua volvió a la gruta. Más tarde fue a la ciudad, donde consiguió pequeños recipientes y un poco de carbón. Como se aproximaba la fiesta del sábado y eran numerosos los forasteros que habían entrado en la ciudad, se instalaron mesas en las esquinas de algunas calles con los alimentos más indispensables para la venta. Creo que había personas que no eran judías. José volvió trayendo carbones encendidos en una caja enrejada. Los puso a la entrada de la gruta y encendió fuego con un manojito de astillas. Preparó la comida, que consistió en panecillos y frutas cocidas. Después de haber comido y rezado, José preparó un lecho para María Santísima. Vean qué profundidad de la descripción de nuestra hermana Ana Catalina. Vamos a regresarle. ¿Qué es lo que cenaron la primera noche? ¿Verdad? ¿Qué es lo que cenaron? Estamos sabiendo, hermanos, para la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que cenó la Sagrada Familia la noche en que ingresaron a la gruta? Vamos a volverlo a ver.
y encendió fuego con un manojito de astillas. Preparó la comida, que consistió en panecillos y frutas cocidas. Frutas cocidas. Des- Panecillos, panecillos y frutas cocidas. Preparó la cena que consistió en panecillos y frutas cocidas. Qué sencillez, qué humildad, qué mansedumbre de la Sagrada Familia. Panecillos y frutas cocidas con los carbones que trajo de la ciudad en una rejilla. Miren la profundidad de la descripción. Verdaderamente parece que estamos viendo la escena para la gloria de Dios, para aumentar nuestra fe. Dios en la humildad hace cosas grandes de lo pequeño. Si somos fieles en lo pequeño, Dios nos dará las cosas verdaderamente importantes. Seamos fieles, hermanos. Seamos fieles. Qué hermoso. Después de haber comido y rezado, José preparó un lecho para María Santísima. Sobre una capa de juncos tendió una colcha semejante a las que yo había visto en la casa de Ana y puso otra arrollada por cabecera. Luego metió al asno y lo ató en un sitio donde no podía incomodar. Tapó las aberturas de la bóveda por donde entraba aire y dispuso en la entrada un lugarcito para su propio descanso. Cuando empezó el sábado, José se acercó a María, bajó la lámpara y recitó con ella las oraciones correspondientes. Después salió a la ciudad. María se envolvió en sus ropas para el descanso. Durante la ausencia de José, la vi rezando de rodillas. Luego se tendió a dormir, echándose de lado. Su cabeza descansaba sobre un brazo, encima de la almohada. José regresó tarde. Rezó una vez más y se tendió humildemente en su lecho a la entrada de la gruta. Ya estamos terminando, hermanos, pero esto es importante. Rezó una vez más. Ya había rezado antes de salir de su casa. Vuelve a rezar. La oración es un hábito hermoso que nos conecta con Dios. No le pesa volver a rezar, no dice, voy a volver a rezar. No, le nace volver a rezar, estar en comunión y en unión con Dios. A partir, ¿verdad?, de lo que sucedió, San José ha regresado a esa oración íntima, a esa oración cercana con Dios. Y ahora todo le está yendo bien a San José. María pasó la fiesta del sábado rezando en la gruta, meditando, con gran concentración. José salió varias veces, probablemente fue a la sinagoga de Belén. Los vi comiendo alimentos preparados días antes y rezando juntos. Por la tarde, cuando los judíos suelen hacer su paseo del sábado, José condujo a María a la gruta de Maraja, nodriza de Abraham. Allí se quedó algún tiempo. Esta gruta era más espaciosa que la del pesebre, y José dispuso allí otro asiento. También estuvo bajo el árbol cercano, orando y meditando, hasta que terminó el sábado. José la volvió a llevar, porque María le dijo que el nacimiento tendría lugar aquel mismo día a medianoche, cuando se cumplían los 9 meses transcurridos desde la salutación del ángel del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nació exactamente cuando se cumplieron los 9 meses a partir de la salutación del ángel. ¿Cuánto debe gestarse un bebé? Exactamente 9 meses. Eso es lo que nuestro Señor estuvo en el vientre de la Santísima Virgen María. Si ya lo sabías, felicidades en el nombre de Dios. Si no, es algo que te queda para aumentar tu fe. ¿Sabías cuánto tiempo estuvo nuestro Señor Jesucristo en el vientre? 9 meses exactos. Y esa misma noche le dice, nacerá el Hijo de Dios. María le había pedido que lo tuviera dispuesto todo, de modo que pudiesen honrar en la mejor forma posible la entrada al mundo del niño prometido por Dios y concebido en forma sobrenatural. Pidió también a José, Concebido de forma sobrenatural. A veces, sobre todo nuestros hermanos separados cristianos o cristianos separados, confunden el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos, la Virgen Santísima no es virgen. ¿Por qué? Porque después del nacimiento de nuestro Señor, que ellos lo dan como parto natural, pues pierde su virginidad, ¿verdad?
aceptan que es hijo del Espíritu Santo, si no, no fuera Dios, ¿verdad? Pero la Santísima Virgen no la ven virgen después del parto, porque ellos creen o piensan que es un parto natural, lo cual estamos viendo por revelación divina que dice nuestra hermana Beata, aprobada por la iglesia, que es un parto sobrenatural, porque es alguien sobrenatural el que está naciendo. No puede ser, su concepción fue sobrenatural y su parto tiene que ser sobrenatural, porque es el Hijo de Dios el que va a nacer. No es un niño más, es el Rey de Reyes, el Hijo del Dios Altísimo, encarnado. Entonces no puede tener un parto natural como cualquier otro. Es un parto sobrenatural. Saludos a nuestros hermanos cristianos separados. Que rezara con ella por las gentes que, a causa de la dureza de sus corazones, no habían querido darles hospitalidad. José le ofreció traer de Belén a 2 piadosas mujeres que conocía, pero María le dijo que no tenía necesidad del socorro de nadie. En cuanto se puso el sol, antes de terminar el sábado, José volvió a Belén, donde compró los objetos más necesarios: una escudilla, una mesita baja, frutas secas y pasas de uva, volviendo con todo esto a la gruta. Fue a la gruta de Maraja y llevó a María a la del pesebre, donde María se sentó sobre sus colchas mientras José preparaba la comida. Comieron y rezaron juntos. Hizo José una separación entre el lugar para dormir y el resto de la gruta, ayudándose de unas pértigas, de las cuales suspendió algunas esteras que se encontraban allí. Dio de comer al asno que estaba a la izquierda de la entrada, atado a la pared. Llenó el comedero del pesebre de cañas y de pasto y musgo, y por encima tendió una colcha. Cuando la Virgen le indicó que se acercaba la hora, instándole a ponerse en oración, José colgó del techo varias lámparas encendidas y salió de la gruta, porque había escuchado un ruido a la entrada. Encontró a la pollina, que hasta entonces había estado vagando en libertad por el Valle de los Pastores, y volvía ahora, saltando y brincando, llena de alegría, alrededor de José. Este la ató bajo el alero, delante de la gruta, y le dio su forraje. Cuando volvió a la gruta, vio, antes de entrar en ella, a la Virgen rezando de rodillas sobre su lecho, vuelta de espaldas y mirando al oriente. Le pareció que toda la gruta estaba en llamas y que María estaba rodeada de luz sobrenatural. José miró todo esto como Moisés la zarza ardiendo. Luego, lleno de santo temor, entró en su celda y se prosternó hasta el suelo en oración. Postrada hacia el oriente, iluminada, porque va a llegar el nacimiento de nuestro Redentor, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, del Hijo de Dios, del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Hermanos, no pueden perderse el próximo episodio donde veremos el nacimiento del Mesías. Espero que haya sido de su agrado. Espero que hayamos aprendido, comprendido, entendido la mayor parte de lo que Dios nos ha revelado el día de hoy. Lo hemos compartido, lo hemos vivido juntos. Y recuerda nuestro grito de batalla: ¡que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Y todo esto lo hacemos y lo seguiremos haciendo, si Dios lo permite, para la gloria de Dios. Amén.